Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Volvemos al ruedo. Aquí estamos. Seguimos con Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Esto parece repetido, pero me sirve para agradecer a las distintas emisoras que son tan gentiles y amables conmigo. Quiero saludar a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Vaticano y también a la gente de Radio Colonia en Uruguay y Argentina a través de Enrique Llama de Madariaga y Denise Pesana. A todos ellos muchísimas gracias. Bueno, les cuento que, y les prometí, que íbamos a hablar el tema del periodismo y los riesgos de los periodistas hoy día, con la situación política, con la situación de falta de respeto. Vaya a saber, usted tendrá una opinión, de repente tiene otra, cualquier otro, porque he escuchado algunas opiniones respecto del último acontecimiento del cual fue protagonista un periodista de CNN y el presidente Donald Trump. Algunos dicen que el periodista se extralimitó, que se pasó de la línea de lo que debía haber hecho. Otros dicen que el presidente fue demasiado agresivo, demasiado violento, también fue irrespetuoso. Es un tema de debate. Lo lamentable es que estemos entrando en este terreno que ya viene repitiéndose hace bastante tiempo. No es un tema que surge como nuevo, es un tema que en el periodo que lleva el presidente Donald Trump se ha repetido en distintas oportunidades. Y esto fue alertado por la Sociedad Interamericana de Prensa en más de una oportunidad. Por eso tenemos la gran suerte de tener acá a Ricardo Trotti. Ricardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias. Bienvenido. Gracias, Agustín. Siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Ricardo Trotti es director ejecutivo precisamente de la Sociedad Interamericana de Prensa y bueno, y nos va a dar su opinión que seguramente nos va a enriquecer. ¿Cómo ves este acontecimiento, Ricardo? Bueno, yo diría primero como un acontecimiento tal vez normal entre la necesaria tensión o la tensión natural que tiene que haber entre el poder y el periodismo. Es decir, si uno se circunscribe a los hechos, creo que lo puede ver desde esa perspectiva y como vos decías, todos podemos opinar diferente. De lo que pasó ahí adentro, es decir, en la conferencia de prensa post las elecciones del martes, obviamente cualquiera puede tener una opinión diferente. Como bien dices, si Jim Acosta se sobrepasó y luego se sobrepasó el presidente, o la falta de respeto que pudieron haber tenido los dos. Entonces, eso creo que entra en discusión. Lo que sí que no creo que pueda entrar en discusión desde el punto de vista de la libertad de prensa o los principios a los que estamos acostumbrados, que tienen que ver con la Declaración de Chapultepec, con los principios de la Carta Interamericana Democrática, que manda, lo mismo que la Constitución de Estados Unidos, a respetar los principios de libertad de prensa o de libertad de expresión, es que hubo luego de esa discusión dentro de la sala de la conferencia de prensa, un acontecimiento especial que fue llevado a cabo por la presidencia de Trump o por la Casa Blanca de suprimir la credencial en forma temporal o el permiso de trabajo para este periodista para que pueda desarrollar una labor como todos los días lo venía haciendo. Ahí sí hay un problema grave de libertad de prensa. Nosotros insistimos no en lo que ha pasado, sino en la consecuencia de lo que pasó. Y en ese sentido, un poco el miedo, la preocupación que tenemos es que si el presidente ha hecho esto, o la Casa Blanca, es que esto se pueda instituir como una norma general para otros periodistas que de repente o hacen preguntas incómodas como la estuvo haciendo Acosta, o una pregunta que no sea incómoda pero que no le guste porque es una crítica al presidente, etcétera, etcétera, y esto podría llevar a que una norma o que esta excepción se transforme en una norma y así se violente la libertad de expresión de todos otros los periodistas. Así que creemos que
aunque pueda catalogarse como un hecho menor dentro de todos los problemas graves que hay, no deja de ser un hecho preocupante, porque puede marcar la pauta de otras cosas que pudieran estar pasando, y como bien has dicho, no se trata de este problema entre CNN, Jim Acosta, la Casa Blanca y el presidente Trump. Es algo recurrente y todos sabemos que cuando algo se transforma en persistente, sistemático y periódico, Peligroso. se transforma en algo peligroso. Sí. Y ahí es donde nosotros elevamos la voz. Ahora, podríamos hablar 5 horas seguidas de si hay un problema ético de los periodistas, si los periodistas se transforman a veces en activistas, si quieren ser más protagonistas en la noticia de lo que es la noticia en sí mismo. Ahí todos podemos coincidir que necesitamos un debate y que puede haber debate. Pero donde no podemos claudicar es en el principio de libertad de expresión, que se le clausure un permiso de trabajo a un periodista que lo tenía. Sí, de repente yo agregaría que a mí lo que me preocupa es la entidad que está detrás del periodista, ¿no? O sea, me parece que hay un desencuentro entre la CNN, vamos a llamarla con el nombre propio, y el presidente, porque se siente agredido, y pobre, aquí pagó el pato el periodista. El periodista que a lo mejor también se violentó un poco, se pasó, pero bueno, en circunstancias de tensión, como debe estar viviendo, por si dice o no dice, lo ves difícil, ¿no? Sí, sí, porque el periodista es un empleado de una cadena que está en confrontación con el presidente. Va a decir lo que tiene que decir y pone la cara. Sí, es difícil mantener el respeto ante una situación que se tornó irrespetuosa. Claro. Y a la que podemos buscarle culpables de ambos lados, si se quiere. Y más que todo una sociedad que también gracias a la hiperinformación, a la calidad de la publicidad política, o no calidad, pero a la cantidad, todos estamos mucho más polarizados de lo que éramos o de lo que estábamos antes. Ahora, es verdad que las redes sociales, el internet, todo nos ha traído realmente esta revolución digital, ha hecho que la comunicación sea mucho más democrática, que haya más comunicación, que haya gente que tenía la voz apagada, ahora pueda también tener su voz. Pero es también, hay que tener cuidado porque también hay gente que se ha hecho mucho más irresponsable de lo que era y que ha llevado la tertulia de las salas de café o de la mesa de café y las discusiones deportivas, las pasiones, a la discusión diaria de la información. Entonces estamos todos un poco mucho más sensibles, tensionados a todo lo que ocurre. Ahora, ¿podemos verlo desde el lado del presidente? El presidente también tiene que tener los límites propios de la investidura y propios de su jerarquía como persona, ¿no? Porque él jerarquiza el cargo de presidente como el cargo jerarquiza a la persona. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. Sin embargo, pareciera que hay un abuso de ese poder. Siempre decimos, o digo yo por lo menos, que un presidente, una figura pública, no tiene la misma o el mismo derecho a la libertad de expresión o a la libertad que tiene cualquier otra persona o un ciudadano normal. Porque como bien dices, el cargo hace la responsabilidad presidente no tiene favor o respaldo. Es decir, esa libertad el presidente no la tiene. Y cualquier pequeña responsabilidad se puede transformar en un abuso, como estamos acostumbrados a lo que está pasando con el presidente Trump. Y es más, el presidente Trump, uno sabe que también mucho de esto lo hace en forma deliberada, porque es parte de su estilo, parte de su política personalista que tiene para manejar la presidencia, los negocios. Y uno podría decir, bueno, la economía está mucho mejor, hace mejor las cosas de lo que podría haber hecho otra persona. Y en eso tal vez no tenemos dudas y todos podemos concordar con algunas cuestiones de fondo. Lo que se reclama acá es el estilo y la forma. Ahí pongo énfasis. Sobre todo, por ejemplo, el presidente, que está pasando mal rato desde el punto de vista de su posicionamiento ante la comunidad, ante la sociedad toda, que salga a mostrar que no pasó nada con esto de las elecciones, no hay ninguna cosa, salimos ganadores, o sea, como si de repente somos todos tontos, nos toma el pelo a todos, me parece. ¿Tu opinión?
Sí, yo creo que es la forma de él y nos hemos acostumbrado. Cuando él estaba en campaña, al menos yo tenía la esperanza de que el estilo era parte de la campaña. Lo que Claro, pasa con él claro. ha seguido en campaña Ya, continuamente está. y gobierna como si estuviera en Sí, una sí. campaña permanente. Ujú. Entonces eso es lo que está ayudando a la polarización, es que haya gente que lo ame y gente que lo Sí, sí. odie. Sí, sí, hay una... Y hay esa tensión natural de lo que ha sucedido dentro de la Casa Blanca, que no sucede con los periodistas solamente, No, no. sucede con los Los funcionarios, con los funcionarios, soplones, con los detractores, con quienes con los están. amigos y los que ahora dejaron de serlo. Exactamente. Entonces, ese es es una presidencia impulsiva y con una carga emocional mucho más alta de lo que debería tener una presidencia que uno creería que debería tener, ser sosegada como uno creería que debería ser en este país. Porque el problema de todos estos ingredientes, es el temor que nosotros siempre tenemos, es que haya otros países y otros líderes donde no hay sistemas de gobiernos con independencia de poderes, división de poderes y chequeos y balances, y esas personas que pueden ser populistas como este presidente, que en cierta forma es populista, allá terminan siendo populistas autoritarios. Acá alguien que es populista no puede terminar siendo autoritario por toda esa división de poderes y toda esa independencia de los poderes y los chequeos y los balances. Pero en otros países un populista puede ser automáticamente autoritario. Y ahí es donde vemos que estas políticas del presidente Trump o este estilo del presidente Trump pueda ser mimetizado en otros lados. Y por eso estamos inquietos todos con lo que va a pasar con Jair Bolsonaro una vez que asuma en Brasil. Ese es el otro tema que, si lo dejamos un minuto más, porque quiero preguntarte, ¿hay un dejo de cierta similitud en las actitudes de Trump que conocimos en otros líderes que dejaron muy mala impronta? Por ejemplo, Chávez. Y ahora, bueno, el interrogante es Bolsonaro. Sí, yo diría, siempre uno le da la duda, ¿no? Y primero yo diría, mejor, en el caso nuestro por lo menos, como institución, no hacer premoniciones de lo que puede pasar porque de repente no sucederá. Pero obviamente hay un estilo que ya ha demostrado en la campaña, los problemas que ha tenido con Folia y con otros medios de comunicación a los que también empezó a llamar enemigos del pueblo, noticias falsas, etcétera, etcétera. No, ya empezó a pegar a los periodistas. Exacto. Bolsonaro, estamos hablando de Bolsonaro. Que es bastante preocupante. Ahora, comparar a Estados Unidos o comparar Trump con Venezuela o comparar con Chávez es demasiado. Yo creo que no podemos entrar en ese terreno tampoco, porque, como dije antes, un populista en un país donde no hay división de poder y falta independencia automáticamente puede transformarse en autoritario y se extralimita, y los abusos pasan porque tiene secuestrada al Poder Judicial, secuestrado el Congreso, o desarma el Congreso y arma otro paralelo como hizo Fujimori, como hizo Chávez, como hizo Maduro, etcétera, etcétera. Acá es imposible que eso suceda. Es decir, acá el tema del populismo puede surtir efecto y puede ser parte de una moda pasajera, pero el autoritarismo no está comprendido en la cultura política que tiene este país, donde hay independencia de poderes y otros elementos del sistema democrático y de la cultura democrática de este país. Así que yo no le tengo miedo. Lo que le tengo miedo es al incentivo de un estilo como el del presidente Trump, que puede incentivar ese mismo estilo en países autoritarios, donde no haya un sistema democrático. Te voy a cambiar el tema, ¿te parece? Sí. Porque leí en la página de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, algo que me llamó la atención. Se han cumplido 40 años de una misión a la Argentina. ¿Por qué se recuerda con tanta particularidad este hecho? Porque en nuestro país era una época oscura. 40 años, estamos hablando del 1978, estamos hablando de la plena dictadura militar. Del triunvirato aquel entre Videla, Macera, Agosti. Videla, Agosti y Macera. Y fue una misión de la CIP cuando nadie en Argentina se atrevía, ni siquiera los propios medios de comunicación, a hablar en forma abierta y transparente, porque todo el mundo corría peligro. Había una autocensura muy grande y había también periodismos y medios y empresarios que acompañaban a la dictadura
Y es ahí donde la Sociedad Interamericana de Prensa envía una misión y se resalta, porque fue una misión prácticamente de denuncia, de elevar el tema de Argentina o de la dictadura y la falta de libertad de prensa a nivel internacional y ponerlo en la agenda pública internacional. En aquellos momentos fueron 2 presidentes de la CIP, pero también allá se reúnen con un periodista que es ya muy conocido hoy, que era Robert Cox, Sí, que era el editor, Sí. director del diario Buenos Aires Herald, que después la dictadura prácticamente lo echa tras amenazas y amenazas. Y luego Robert Cox desde Estados Unidos es también presidente y se convierte en presidente de la CIP. Pero creo que fueron una de las misiones más importantes que tuvo la CIP en su historia. Interesante. Muy Y interesante. justamente ahora que estuvimos en la Asamblea de Salta, estuvimos 20 de octubre, que nos visitó el presidente Macri, tuvimos la suerte también de tener a María Eugenia Vidal, Ujú, además también el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ujú. donde creo que hicimos una buena gestión de hablar de libertad de prensa en este gobierno comparado a gobiernos anteriores. Y ahí justamente un grupo de periodistas argentinos se paró y dio un muy lindo discurso a favor de Edward Sitton, que era uno de los integrantes de la CIP de hace 40 años, que fue con esa En la misión en la a delegación. Argentina, en aquella delegación. Mm. Así que fue un Interesante. momento emotivo, muy aplaudido por los propios periodistas de Argentina, incluso de aquellos medios que también en aquella época estaban silenciados. ¿Y tu percepción, hubo algún cambio entre el gobierno de Cristina Kirchner y esta etapa de Mauricio Macri? ¿Notaste algo? Siempre me quiero ubicar en el tema específico de la libertad de prensa y de la actividad del periodista, ¿no? Sí, seguro. Yo te diría que podríamos hablar de un giro de 100 grados, ¿no? No 180. O 180, 180 es, sí, en el sentido de que en la época de la presidenta Kirchner había persecución de periodistas, había insultos continuos a los periodistas, leyes que trataban de afectar. No había conferencia de prensa. No había conferencia de prensa y las cadenas eran interminables y las cadenas eran inconstitucionales si uno permitía leer la Constitución y que una cadena tenía que ser por problemas graves en un país, Claro. como podrían ser desastres naturales. Ujú. Entonces, yo diría que lo más grave de la presidencia de Kirchner, donde también hubo regalos para los periodistas, con medios y con dádivas, etcétera, etcétera, es que hubo una fuerte penetración de lo que es el uso de la propaganda a favor del Estado. Ujú. Y un gobierno que se creía Estado. Yo creo que ese es el grave pecado de la época. Dueño del país y de la corrupción. Exacto. Yo creo que ahora podemos ver un montón de limitaciones en el gobierno actual y se están viendo muchas más a nivel del manejo gerencial. Pero en materia de libertad de expresión estamos muy Hay un- satisfechos sí. de Hay- que se pueda decir y se pueda criticar y se pueda hablar Sí. sin ningún tipo de trabas y sin ningún tipo de castigo, que era lo que No, antes se ve todos los prevalecía. días. Hay una agresión continua hacia el gobierno y el gobierno acepta Sí. y sabemos que muchas veces se extralimita. ¿Qué le pasó al vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa que fue liberado en Aruba? Eso lo leí en la página, pero no alcancé a meterme en el tema. Sí, en Aruba nuestro vicepresidente regional había estado tal vez hablando con algunos policías que le habían dado la radio, que él estaba utilizando para escuchar la frecuencia policial y llegar a los hechos para tener primicias y para saber qué tipos de delitos y crímenes ocurrían en la vía pública. Eso la policía le incautó unas radios, pusieron preso a 3 periodistas. Ujú. Y por algunas leyes que uno trata de entender es que los periodistas, o el periodista estuvo incomunicado al menos por 8 días. Ujú. Finalmente pudimos establecer, mandar cartas, hacer gestiones con el gobierno, con la policía, con la fiscalía, hablamos con los abogados defensores y también impusimos quejas a las diferentes relatorías de libertad de expresión en la OEA, en la ONU, y finalmente este periodista fue liberado. Así que creemos que hemos contribuido un poco a eso. El periodista ahora tiene todavía
incautado su equipo. su equipo. Esos equipos se han mandado a Holanda, donde las investigaciones se mandan allá por pericias técnicas. Entonces no sabemos si todavía eso es una forma de seguir coartando la libertad de expresión o realmente... Claro, porque mientras el equipo está allá, él no puede transmitir. Exactamente. Un tema que también a todos los periodistas nos ocupa es el tema de Nicaragua, por todo lo que eso significa y bueno, y porque es un brote más de violencia, de agresión y de falta de libertad. ¿Qué está haciendo la CIP en ese caso? ¿Cómo ve la situación? Bueno, primero nosotros estuvimos en Nicaragua este año con una delegación internacional en conjunto con Reporteros Sin Fronteras. No pudimos reunirnos con nadie del gobierno porque no nos atendió nadie del gobierno, pese a decenas de veces que intentamos mantener relación con el presidente Daniel Ortega y con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero bueno, nos hemos entrevistado con la curia, que había estado bastante afectada por la violencia, también con las agrupaciones de jóvenes, de campesinos, y muy sobre todo con periodistas, pero también con periodistas del interior de Nicaragua, que son los que han sufrido la parte más violenta de las represiones. Hemos hecho luego de eso campañas de promoción o campañas de concientización pública de lo que ocurría en Nicaragua, porque creíamos y estábamos convencidos que Nicaragua siempre terminó pasando por debajo del radar. Como así Venezuela pasó muy por debajo del radar por años en que ni siquiera en la OEA se la nombraba o nadie atendía el problema de Venezuela cuando había problemas graves de autoritarismo. Y Nicaragua, Daniel Ortega, siempre por los problemas o de Ecuador o los grandes problemas de Venezuela, pasó como que... Desapercibido. Desapercibido. Sí. Por abajo del radar de la prensa. No hacía ruido. Pero... Y había algo. Perdona, yo estuve en una reunión con empresarios de nicaragüenses acá en Miami, en un almuerzo, y les pregunté cómo es la relación de ustedes con Ortega. Me dijeron, al unísono, eran como 7, 8. Al unísono, no, todo bien. ¿Por qué? Bueno, porque Ortega hace su negocio y nosotros hacemos el nuestro. Él no se mete con nosotros, nosotros no nos metemos con él. Sí, tal cual. Fue, yo diría, lo que nosotros denunciamos en su momento, una complicidad por omisión. Ahí está, una complicidad. Y bueno, eso lo fuimos denunciando, fuimos poniendo a la prensa en autos, a la prensa internacional. Acabamos de entregarle el premio del periodismo 2018 a Nicaragua. Jaime Montilla. No, él fue el premio presidencial de un periodista de Ecuador. No, nosotros le entregamos a todos los periodistas nicaragüenses independientes, porque realmente han quedado pocos periodistas independientes, porque muchos de los medios los ha capturado el gobierno para sí, se los ha dado a su propia familia, los hijos, sobrinos. Tiene canales de televisión. Canales de televisión y todo, y eso realmente los utiliza como armas de propaganda, no son canales públicos, son canales gubernamentales para hacer propaganda del gobierno. Así que eso lo venimos denunciando, hemos enviado cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguimos denunciando esto a nivel internacional, y nuestra idea es mantener el foco sobre Nicaragua, que es un problema grave y no se ha resuelto. Me equivoqué porque había leído en la página de ustedes, porque es una fuente de consulta, Jaime Mantilla Anderson, honrado con el premio presidencial CIP 2018. Sí, exactamente. Sí, contame un poco de eso. Bueno, y la personalidad de Jaime Mantilla. Sí, Jaime Mantilla era el editor del diario Hoy. Ajá. Diario de 30 años. De muchos años en Ecuador, que siempre fue un diario muy independiente. Fue uno de los primeros diarios en usar color, uno de los primeros diarios en internet, allá por la década del 90, con grandes esfuerzos, y un diario muy independiente del poder. Cuando llega Correa, así como todos los demás periódicos y medios independientes tuvieron problemas, Hoy también los tuvo y fueron bastante graves. A tal punto que finalmente claudicó Hoy, y en vez de doblegarse al gobierno y empezar a hacer un periodismo simpático o empático con el poder, siguió con lo suyo y bueno, ahí tuvo los resultados. Resultados que tienen que ver, o consecuencias que debió sufrir por investigaciones impositivas, judiciales, etcétera, etcétera, a tal punto que tuvo que cerrar. Cerró, él
había sido presidente de la CIP en su oportunidad, hace varios años atrás, y siempre vino acompañando a la CIP y denunciando el caso y nosotros apoyando la denuncia del caso. Pero como ha sucedido con muchos medios en Ecuador, no pudo restituirse el medio. Correa ha hecho un trabajo, entre comillas, inteligente de censura y de propaganda y ha volteado, ha roto los esquemas. Destruyó todo. Destruyó. Una destrucción total a nivel de información y especialmente con una ley de comunicación que le permitía legalmente censurar a quien quisiera, a quien criticar. Es como si ahora se nos ocurre que en Estados Unidos Trump tiene una ley que le permite cerrar a los medios que lo critican, ponerle multas millonarias para que no puedan seguir funcionar, o les obliga a tener consejeros de ética que realmente terminaban siendo consejeros del gobierno para censurar, como en las dictaduras de Brasil, las dictaduras nuestras, que estaba en la redacción y venía el censor para que antes que salga el periódico, emitiera la radio o la televisión, te dejara saber ese ombudsman, que era el censor del gobierno, si podías actuar. Así que eso es lo que hizo Correa. Bueno, y para cerrar, Bolsonaro, que ya está haciendo alguna, digamos, travesura de limitar el accionar de los periodistas. Una pequeña frase para entender este proceso y qué puede pasar con la presidencia de Bolsonaro. Sí, yo diría que estamos, por lo que ha pasado en la campaña y después de que el presidente electo fue elegido, lo miramos con cierta preocupación y con mucha atención. Tampoco queremos sobrepasarnos a hacer premonición de lo que no ha pasado, porque de repente cambia o busca otras formas y realmente defiende la libertad de expresión de todos los brasileños y no sabemos lo que puede pasar. Por el momento yo diría, como cualquier presidente que es elegido, lo tenemos que mirar con atención y ver lo que va sucediendo durante el transcurso. Pero evidentemente ya hay un... Totalmente. Por eso a él uno diría que lo mira con mayor atención. Hay otros presidentes que los eligen y bueno, uno dice, bueno, a ver qué pasa. En este caso decir, wow, vamos a prestarle atención. A prestar atención, con lupa. Con mucha lupa. Ricardo Trotti, ¿cómo anda tu carrera de artista plástico? Bien, muy bien, muy bien. Ahí ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando todavía en abstractos, trabajando tal vez un poco menos porque me estoy dedicando más a terminar de escribir un libro que tenía pendiente. También escritor de libros. Bueno, ya tengo varios. El primero que había sido La dolorosa libertad de prensa, que me lo publicó Editorial Atlántida en Buenos Aires. Después hice otro sobre impunidad y libertad de prensa. Y ahora este último estoy trabajando con un tema que me apasiona dentro de lo que es libertad de prensa, pero también con esta búsqueda social de la felicidad y tratando de llegar a una hipótesis que me la he planteado desde hace mucho, que no puede haber verdadera felicidad si no hay libertad de prensa. Y creo que ese es el foco del nuevo libro que estoy trabajando y que espero, bueno, pronto pueda salir. Hacernos llegar material para poder seguir tu camino, porque tú eres muy dinámico desde el mundo del periodismo, sos director ejecutivo de una de las entidades más importantes de representación de los periodistas y la libertad de prensa, y también escritor. Así que, cartón lleno, Ricardo Trotti, además, en lo personal, y él sabe que yo digo la verdad, es un muy buen amigo, un gran profesional y realmente alguien admirable. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Agustín. Siempre un placer estar contigo. Muchísimas gracias a vos. Muy agradable. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.